Este megaproyecto militar tardó 10 años en construirse y cayó en poco más de un mes. Supuso el esfuerzo de decenas de miles de soldados, 150.000 toneladas de acero y la mitad del hormigón utilizado en la presa Hoover. Parecía el ejército más letal que Francia podía reunir, 700 kilómetros de imponentes fortalezas alineadas desde las llanuras del Canal de la Mancha hasta los traicioneros acantilados de los Alpes. Viviendo a la sombra de otra guerra, este proyecto era la línea roja de Francia, una serie de estructuras construidas para defenderla contra los dictadores vecinos. Entonces, ¿cómo fracasó tan estrepitosamente? ¿Qué hay? Soy Daniel. Y hoy conoceremos el megaproyecto que podría haber acabado con la Segunda Guerra Mundial antes de empezar, si los alemanes hubieran sabido usar un mapa. Bienvenidos a la línea Maginot. Primero hay que poner en antecedentes por qué Francia se embarcó en este proyecto abocado al fracaso. Para ello hay que comprender la devastación total de la Primera Guerra Mundial. Más de 8 millones de soldados franceses se alistaron y el fin de la guerra registró más de 6 millones de bajas. Muertos, heridos o prisioneros. El ejército alemán invasor arrasó Bélgica y Luxemburgo, giró a la izquierda y tomó Francia por sorpresa. Gran parte de los combates tuvieron lugar en el frente occidental, en una serie de trincheras excavadas por soldados que luchaban por sus vidas. Trampas mortales donde se contraía una enfermedad tanto como se recibía una bala. Francia no podía permitirse perder más tropas así. Literalmente no les quedaba gente que perder. Francia entró en la Primera Guerra Mundial con una tasa de natalidad en descenso y una población envejecida. Y tras la guerra, muchos de sus hombres murieron. Y aunque habían hecho retroceder a Alemania, no era de extrañar que ya se vislumbrara otro conflicto en el horizonte. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia sufrió una creciente tensión con sus vecinos, especialmente con Alemania. El Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra, devolvió algunos territorios clave a Francia y responsabilizó financieramente a Alemania por los daños causados. Bueno, pero era un trozo de papel y la gente no confiaba que negro sobre blanco no eran garantías de que hubiese otra invasión. La situación de Francia era delicada. No podía mostrarse hostil ni parecerlo sin provocar otra guerra, sin los efectivos necesarios para enfrentarse a Alemania en una guerra terrestre y con el país en bancarrota. Necesitaban una defensa que se ajustara al presupuesto, increíblemente rápida de organizar y con el escaso personal disponible. Entra en escena la línea Maginot. ¿Qué era exactamente? Vale, en la década de 1920, los asesores militares habían elaborado una estrategia defensiva que aprovechaba las fronteras naturales que rodeaban Francia y creaba una cadena de zonas fortificadas a lo largo de las fronteras. Pero cuando intervino el ministro de Guerra, André Maginot, este proyecto pasó de ser un garabato en una servilleta de cóctel a uno de los megaproyectos más ambiciosos jamás construidos. Basándose en los planes anteriores, propuso una línea aún más compleja, un sistema discontinuo de fuertes, túneles y torretas que se extendía desde la frontera con Bélgica hasta la frontera con Alemania. Las tropas posicionadas en puntos estratégicos podían compensar fácilmente su falta de número frente a un enemigo más numeroso. Aunque construir de costa a costa tenía un alto coste, Maginot tenía una respuesta sencilla. Un muro de hormigón es menos costoso que las vidas de los soldados de nuestra nación. 6 años después de presentar el plan, el político había conseguido toda la financiación necesaria para crear su obra maestra en agosto de 1928. Aunque murió años antes de que se completara, el proyecto acabó llevando su nombre y se conoció como la línea Maginot. Entonces, ¿qué longitud alcanzó la línea? Toda la que pudieron permitirse. La línea Maginot se extendía a lo largo de 720 kilómetros, desde las llanuras cercanas al Canal de la Mancha hasta los densos bosques que bordean Bélgica y las montañas de los Vosgos. Francia tenía 5 puntos clave que debía defender a toda costa: el frente italiano, el territorio desde el Mediterráneo hasta la frontera suiza, toda la frontera suiza, partes del Rin y la frontera a lo largo del frente sur de Bélgica, que se extendía hasta el Canal de la Mancha. Con un área tan vasta y un presupuesto tan reducido, no se podían blindar todos los puntos. ¿Pero fue eso una decisión estratégica o un gran error?
Mirad la brecha más significativa de la línea Maginot situada a lo largo del denso bosque de las Ardenas en la frontera con Bélgica. El terreno era escarpado e implacable y el bosque era casi intransitable. Los franceses calcularon que si el ejército alemán invadía primero Bélgica para evitar la línea Maginot, tendrían entre 8 y 10 días para prepararse después de que comenzaran los combates. Francia pretendía utilizar sus limitados recursos para canalizar a las tropas enemigas hacia fronteras naturales que pudiera controlar, pero el plan dependía de su amistad con Bélgica. Esas decisiones tendrían consecuencias más adelante. Al fin y al cabo tenían mucho terreno que recorrer y poco tiempo. ¿Cuál fue la parte más difícil de esta construcción? Los Alpes italianos resultaron más que difíciles, y este tipo tenía a los políticos franceses un poco preocupados por la necesidad de acelerar el calendario. Las montañas daban una cobertura perfecta a las gigantescas estructuras de hormigón, pero los trabajadores tenían que excavar la piedra caliza y el granito a mano con palancas, martillos neumáticos y taladros neumáticos. Tras varios incidentes con explosivos líquidos, pasaron a utilizar cartuchos más pequeños para volar la roca. ¿Y para las rocas difíciles de mover? La buena dinamita de toda la vida. Los teleféricos motorizados transportaban los escombros por las peligrosas pendientes junto con las tropas y el equipo. Los vagones se desplazaban por una vía estrecha prefabricada, fácil de instalar y rápida de desmontar. Con este sistema, los equipos transportaron más de 1 millón de metros cúbicos de material pieza a pieza solo en Alsacia. Dado que en gran parte de la línea Maginot requería transporte a zonas rurales, se utilizaron palas mecánicas para tender la red de ferrocarriles necesaria para transportar los materiales. Pero era mejor dejar intactas algunas o muchas partes de la montaña. Las zonas de mayor altitud tenían temperaturas tan gélidas que los trabajadores solo disponían de un periodo de 3 meses al año para construir. Las duras condiciones les obligaron a abandonar algunas estructuras antes de que se completaran. Los documentos también muestran que los trabajadores franceses no eran expertos en trabajos manuales, lo que ralentizó considerablemente la construcción. Pero lo que construyeron bajo tierra fue realmente notable. En 1935 las cuadrillas ya habían excavado 100 kilómetros de carreteras y sistemas ferroviarios. Cuando terminaron, crearon una red subterránea de más de 450 kilómetros destinada a trasladar tropas, armas y equipo en cualquier momento a otros fuertes situados más adelante en la línea. Algunos de esos fuertes se excavaron a 80 metros bajo tierra. Lo llamaron defensa en profundidad. Los enormes fuertes se extendían como árboles invertidos bajo la superficie. Las instalaciones subterráneas albergaban a unos 1000 soldados con búnkeres que se elevaban en espiral, con artillería cada vez más letal que sobresalía por los lados. Las torretas y campanas de acero, algunas de las cuales pesaban más de 250 toneladas, se izaban hasta la parte superior de la línea con grúas de gran tonelaje. Estas estructuras de acero sobresalían, sostenidas por muros de hormigón de más de 2 metros de espesor. Excavar en las montañas proporcionaba a los fuertes un camuflaje natural y las rocas eran un gran repelente de balas, pero sobre todo era una forma barata de construir. Pero no todas las zonas podían permitirse excavar a tanta profundidad. En un momento dado, la arenisca de los Vosgos ralentizó la excavación a 2 metros al día. En Sarre, el suelo arcilloso hacía imposible excavar en profundidad sin riesgo de inundaciones. Para las pobres condiciones del suelo de las llanuras cercanas a Luxemburgo, los ingenieros utilizaron técnicas de corte y cubierta en los túneles. Primero excavaron las zanjas, colocaron los túneles y luego los volvieron a enterrar. Y si no vertían el hormigón correctamente, este podía agrietarse y gotear más tarde, o lo que es peor, romperse bajo el impacto de una bomba. Cada parte de la línea tenía sus problemas, pero Francia disponía de una herramienta para solucionarlos todos: el hormigón armado. Sí, os aseguro que es más impresionante de lo que parece. El hormigón armado se inventó a mediados del siglo XIX y con la línea Maginot fue la primera vez que se implementó a esta escala. A ver, ¿y entonces qué es el hormigón armado? El hormigón armado se fabrica vertiendo la mezcla sobre una red de varillas metálicas, lo que crea un material más duradero que puede cubrir grandes extensiones. En este caso, varios kilómetros a la vez. Los trabajadores mezclaban el cemento in situ con mezcladoras horizontales y muchos tenían que compactar las capas a mano con apisonadores de hierro fundido que pesaban alrededor de 15 kilos. Otros trabajadores tenían la suerte de compactar el hormigón con aire comprimido y vibradores de mesa.
El hormigón se vertía sobre estructuras de madera y los equipos usaban árboles enteros para crear las paredes. Dentro del encofrado había barras de acero dobladas en forma de ganchos para anclarse mejor al hormigón durante el proceso de vertido. Los trabajadores doblaban las barras de acero una a una manualmente, utilizando un sistema de palancas y ganchos fijos en el suelo. El hormigón armado se vertía, se mezclaba y se compactaba las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para que las paredes se mantuviesen resistentes y fuertes. Los equipos trabajaban con horarios ajustados y rotativos para evitar la fatiga y vivían en la obra para mantener el trabajo en marcha. Estas condiciones eran absolutamente brutales. Pero gracias a estos métodos, obras como la de Alsacia pudieron producir lotes de hormigón a un ritmo de 62 metros cúbicos por hora. La integridad de la línea dependía casi por completo de este trabajo ingrato y agotador. Cuando finalmente terminó la construcción, los trabajadores habían vertido más de 1,5 millones de metros cúbicos de hormigón y reforzado la línea con más de 150.000 toneladas de acero. Francia construyó más de 5.000 estructuras para la línea Maginot y si hubiera tenido dinero, habría construido alguna más. Los fortines salpicaban el paisaje desde Longuyon hasta el Rin, a intervalos de 1 kilómetro como un rastro de migas de pan hasta uno de esos 50 mortíferos fuertes subterráneos. Los huecos entre las líneas se rellenaron con campos de minas y las enormes vigas de hierro clavadas en el suelo impedían el paso de los tanques. Casi 100 personas trabajaban a la vez en turnos de 8 horas para cubrir los campos con estacas antitanques. Estos grandes dispositivos explosivos se fijaban a los postes metálicos que pesaban casi 25 kilos y tenían que instalarse a mano, junto con los kilómetros de alambre de púas que se extendían a lo largo de docenas de campos y granjas. En 1931 se registró que 20.000 trabajadores participaban en este megaproyecto, todos ellos arriesgando sus vidas antes de que se disparara un solo tiro. Ese número se disparó con el tiempo y decenas de miles de soldados se apresuraron a terminar el trabajo en el último año, mientras Alemania aumentaba su propia maquinaria bélica. Vale, pero ¿cuánto pagaron? La máquina de matar de acero y hormigón de Maginot costó más de 5.000 millones de francos en aquella época, lo que hoy equivaldría a casi 4.000 millones de dólares. Acordaros que esta era la solución barata. En 1938, tras casi una década de sacrificios, fallos en la construcción y aumento de la deuda, las obras de la línea Maginot finalmente terminaron. ¿Mereció la pena el precio? ¿Resistió la línea Maginot? Bueno, en realidad no. Pero no tuvo nada que ver con el hormigón. Si recordáis, el bosque belga se consideraba lo suficientemente peligroso como barrera natural contra el ejército invasor. Ese razonamiento erróneo dio a los altos mandos una razón para ahorrar unos cuantos francos y gastar menos en la seguridad de algunas zonas. El 10 de mayo de 1940, esta decisión demostró haber sido un error fatal. 136 divisiones alemanas atravesaron las Ardenas, evitando un enfrentamiento directo con la línea Maginot y tomando las fortificaciones más pequeñas con relativa facilidad. 2.500 aviones alemanes oscurecieron los cielos y diezmaron la fuerza aérea francesa antes de que un solo piloto subiera a un avión. En las semanas siguientes, los alemanes desmantelaron la línea fortaleza por fortaleza. El 1 de julio de 1940, los últimos soldados de la línea Maginot se rindieron a las fuerzas alemanas un mes después del inicio de la invasión. Francia había caído ante el invasor alemán. ¿Qué queda hoy de la línea? Aunque la línea Maginot no detuvo la Segunda Guerra Mundial como bodega, no está nada mal. El imponente fuerte de Schönenburg, la última obra fortificada en rendirse, es ahora un museo. También se pueden visitar los fuertes de Alsacia y los fuertes de Fermont y Fugachos en Lambache. Probablemente aún se pueda visitar cualquier obra fortificada de la línea. Estas secciones pueden ser testimonio de uno de los mayores errores tácticos de todos los tiempos, pero también representan la férrea voluntad del pueblo francés. Incluso si todo el poderío del ejército alemán se hubiera lanzado de cabeza contra la línea Maginot, en lugar de rodearla, no hay duda de que sus tácticas de guerra relámpago se lo habrían cargado todo. ¿Pero qué opinas? ¿Cómo se podrían haber detenido a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Venga, que lo estás deseando, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver la próxima entrega de los megaproyectos más locos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí mismo, aquí en Megaproyectos. Y como siempre, gracias por vernos. Oye, nos vemos en el próximo vídeo.